Bien, hola estimadas, estimados. Les voy a hacer este tutorial para realizar gráficos. Con Martina estamos pensando en apuntar parte del curso, ¿cierto?, a la creación de modelos matemáticos para representar alguna situación de la vida cotidiana. Y para eso es muy útil saber utilizar algunas herramientas de Excel, como por ejemplo la construcción de gráficos. Hay una cantidad de gráficos bien grande en realidad para representar visualmente ciertos datos, y la verdad es que podría a veces complicarse uno con la elección del tipo de gráficos que uno quiere utilizar. Hay veces que es mejor, por ejemplo, utilizar un gráfico de tortas, otras veces que es mejor utilizar un gráfico de barras, y en este caso nosotros vamos a trabajar con eh, lo que nosotros llamamos gráficos de puntos, gráficos de dispersión con marcas. Así aparece presentado en Excel, ¿ya? Y los gráficos de dispersión de marcas se utilizan habitualmente cuando tenemos datos experimentales, por ejemplo, que representan asociaciones de variables, de valores de variables. Entonces, la variable x, la variable y toman un cierto valor en un cierto punto y genera este par ordenado, ¿sí? Esta información que nosotros tenemos, esta base de datos que nosotros tenemos, la podemos graficar de distintas formas, ¿sí? Y la forma en que lo vamos a graficar nosotros es llevando esa información de datos, números, al plano cartesiano. Ustedes conocen el plano cartesiano, tiene un eje vertical, el eje de las ordenadas, o eje Y, y el eje horizontal, o eje de las abscisas, que representa habitualmente la variable independiente, ¿sí? Para ingresar los datos a Excel acá, ustedes van a encontrarse con esta planilla que tiene muchas casillas donde yo puedo ingresar mucha información. Voy a ingresar los datos, voy a tabular, así se dice, eh, la información que tengo disponible. En este caso no tengo datos para subir, así que voy a inventar esos datos para que vean ustedes cómo se grafica, ¿no? El objetivo es solamente que sepan dónde ir en el Excel para graficar. Si no tienen Excel, pueden utilizar un programa gratuito que es de la suite de LibreOffice, que tiene también una hoja de cálculo, o pueden utilizar el que está disponible en Google online, si es que alguien no quiere descargar, que es documentos de Google. Ahí también hay una hoja de cálculo, ¿ya? Posiblemente la visualización que tienen ustedes es distinta por la versión de Office, de Excel, pero básicamente las herramientas son exactamente las mismas siempre, así que voy a hacer uso de esas herramientas. Voy a asignar entonces, voy a colocar en la cabecera la tabla que voy a colocar acá. Aquí van a estar los valores del eje X, aquí abajo, y aquí van a estar los valores de la variable Y. Voy a inventar los valores, 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, hasta el 8, llegamos hasta el 8. Y aquí los datos que voy a colocar en el eje Y, en el eje vertical, van a ser aleatorios, los voy a inventar yo. 2, 4, 6, 1, 7, 8, 9, 1. ¿Sí? ¿Cómo grafico estos datos? Selecciono los datos, solamente los datos, no incluyo las cabeceras. Voy a gráficos de dispersión porque es el tipo de gráfico que vamos a utilizar nosotros ahora. Y selecciono gráfico de dispersión con marcas. Y se genera esa serie de puntos. ¿Sí? Aquí yo estoy viendo que los valores crecen, después decrece, vuelve a subir y decrece. Si yo observo esta tabla y leo la información que aparece ahí, no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque el gráfico no dice absolutamente nada, o casi nada. ¿Sí? Yo sé que hay una variable que está aumentando, que de repente disminuye, pero no sé qué es lo que estoy leyendo. No sé si estoy leyendo los ingresos de una persona en el mes, estoy leyendo, no sé, la cantidad de kilogramos de comida que comí en la semana, en el mes, no sé absolutamente nada de qué estoy leyendo. Y por esa razón es importante colocar la información al gráfico. Es sumamente importante colocar la información al gráfico porque me permite entender qué es lo que estoy leyendo y extraer información implícita de lo que aparece representado en el gráfico. Para hacer eso voy a diseño de gráfico, ¿sí? Y busco esto que está acá. Aquí estas opciones me permiten a mí colocar información como los nombres de los ejes y el título del gráfico. Voy a presionar este que está acá entonces y aparece esa información. Entonces yo puedo modificarla, puedo modificar esta información
y colocar, por ejemplo, ingresos de Juan en un año. El título del eje Y de la variable dependiente es valor en pesos. Y acá número de mes. Podría haber puesto el nombre del mes, pero la verdad es que como estamos trabajando con números y ustedes van a trabajar con números, le voy a colocar esta variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora yo tengo claridad de qué es lo que estoy viendo. Estoy viendo que en realidad esto representa los ingresos de una persona a medida que transcurre el año, que aquí hay una baja de los ingresos, que después vuelven a subir, después vuelven a bajar. Entonces es un ingreso irregular. Eso es un análisis muy básico que puedo hacer solamente mirando este gráfico que está acá. Lo importante es que yo puedo hacer análisis un poco más no tan directos, como ver que si crece o no crece, y puedo hacer análisis que me permiten a mí predecir ciertas situaciones. Y eso se hace utilizando modelos matemáticos, que es lo que estamos tratando de trabajar con Martina ahora. Voy a hacer lo siguiente, voy a dejar ese gráfico ahí, pero voy a modificar estos datos. ¿Sí? Voy a pensar ahora en la función cuadrática y igual a x cuadrado. ¿Ya? Esa va a ser mi función. Aquí la estoy escribiendo simplemente para que vean cuál es la función en la que estoy pensando, pero aquí está, este texto no es absolutamente nada. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace la función? Toma un valor y lo eleva al cuadrado. ¿Cuál es el valor que va a tomar? El valor de la variable independiente. Aquí están los valores de la variable independiente. El Excel va a entender que la primera columna que coloco a la izquierda es la variable independiente y los que coloco a la derecha son los de la variable dependiente. Posiblemente ustedes lo están viendo al revés, pero x independiente, y, o sea, x independiente, y dependiente. Si la función hace esto, eleva al cuadrado cada valor de x que toma, entonces aquí el valor que debe ir es 1, porque 1 al cuadrado me da 1. 2 al cuadrado me da 4, lo dejo tal cual. 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, 5 al cuadrado me da 25, 6 al cuadrado 36, 7 al cuadrado 49 y 8 al cuadrado 64. Yo sé que esa serie de puntos entonces en particular está asociada con esta función. Y me gustaría ver cómo se representan gráficamente. Como ya seleccioné los datos, me doy cuenta de que la serie de puntos que ahora tengo cambia y están como curvados. De hecho, debería ser o calzar muy bien con una parábola. ¿Sí? Porque la parábola tiene esa forma, tiene una forma como de U. Entonces, resulta que en este caso, solamente esta información que aparece aquí no me permite hacer muchos análisis más que saber si va creciendo o no va creciendo, si crece rápido o no crece rápido, pero todos esos conceptos de crecer rápido, crecer lento, tienen que cuantificarse, ¿sí? Tienen que asociarse con un valor que me permita saber si en realidad crece rápido o crece lento. ¿Ya? Para hacer eso, tener una idea un poco más clara de cómo crecen estos valores, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar algo al gráfico que llamamos línea de tendencias. ¿Ya? La línea de tendencias, el nombre es súper descriptivo porque es una línea, es una gráfica que muestra cuál es la tendencia que siguen los puntos que yo tengo graficados. Y hay distintas formas de aproximar esos puntos. ¿Sí? Primero ingresémoslo para que veamos de qué se trata lo que estamos haciendo. Para ingresar una línea de tendencias voy a llevar el cursor sobre un punto cualquiera, puede ser este que está aquí, pero tengo que llevar el cursor sobre un punto de la gráfica. Y hago clic con el botón derecho, se despliega este menú y coloco agregar línea de tendencias. Y aparecen estas opciones que aparecen aquí, que son varias. ¿Sí? Todas estas líneas de tendencia yo puedo agregar en Excel. ¿Cómo sé cuál escoger entonces? Para saber cuál escoger, necesito ingresar un valor
que me permita a mí decidir si la aproximación que yo estoy utilizando es buena o no. Por supuesto, en matemática ese bueno tiene que cuantificarse, necesito asociarlo a un número. Y ese número es algo que nosotros llamamos coeficiente de correlación, que es el valor de r cuadrado acá, que está presentado ahí. R cuadrado es igual a 0,95294. ¿Ya? Un coeficiente de correlación igual a 1 es una muy buena aproximación. De hecho, es una aproximación que si uno la compara con la serie de puntos es idéntica a la serie de puntos. ¿Sí? Y una aproximación, una coeficiente de correlación igual a 0 es una pésima aproximación o una pésima línea de tendencia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el coeficiente de correlación podría no ser tan malo, es 0,95, es bastante cercano a 1, pero vamos a ver si hay otros mejores. Este valor, este coeficiente de correlación, pueden buscarlo ustedes en internet, es una ecuación de este tamaño, gigantesca, pero no nos interesa saber ahora desde dónde viene. Nos interesa saber solamente ahora que ciertos valores nos dicen que las aproximaciones son buenas y otros valores nos dicen que las aproximaciones son malas. ¿Sí? Así de superficial va a ser este análisis que vamos a hacer sobre lo que es el concepto del coeficiente de correlación, ¿sí? Que es un número que nos sirve para saber si la línea de tendencia que vamos a utilizar es buena o no. Así de coloquial el lenguaje. ¿Bien? Entonces, otra cosa que podemos hacer es presentar la ecuación de la línea de tendencias. Esta línea que está acá no es parte de la serie de datos experimentales, pero es la línea de tendencias que estamos utilizando para aproximar esta serie de datos experimentales. Y aquí aparece una opción que me permite presentar esa ecuación. Como dice que es una línea recta, yo esperaría que la ecuación que aparece acá sea efectivamente una línea recta, y de hecho es una línea recta. Es 9x menos 15. Bien. Ahora, ¿qué hago con eso? Para saber si es una buena aproximación, debo comparar con otras líneas de tendencia. Entonces voy a tipos de gráfico, o sea, tipos de línea de tendencia, y empiezo a probar los distintos tipos de línea de tendencia. Voy a probar, por ejemplo, la exponencial. Se parece, ¿sí? Pero si la comparo con la lineal, no es un mejor coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de la línea recta que aparece acá es 0,95, mientras que el de la exponencial es 0,92 aproximadamente. Bien, esta exponencial es efectivamente una función exponencial, está explicitada aquí arriba. ¿Sí? O sea, la ecuación para la línea de tendencias negra que aparece acá es la que se genera por esta función que está aquí arriba, que no se alcanza a ver yo creo en el video que van a ver ustedes. Es 1,1897 por e elevado a 0,5505 por x. O sea, la variable está en el exponente, por eso se llama exponencial. ¿Bien? Voy a ver qué es lo que pasa con la función potencia. Tiene un coeficiente de correlación excelente, coeficiente de correlación r cuadrado igual a 1, y me dice que la función potencia en este caso es x al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la función potencia es el x elevado a un exponente. X elevado a 3, x elevado a 4, x elevado a 5. ¿Sí? Lo que va cambiando es el x, no el exponente. ¿Bien? Esa es la variable, el x. Y en este caso está diciéndome que la mejor línea de tendencias es una función potencia igual a x cuadrado. Sí, podría haber sido x cubo, x a la sexta, pero aquí me dice que es x cuadrado. Bien, entonces, yo podría quedarme con esta, podría quedarme con el coeficiente de correlación, o sea, con la función, con la línea de tendencias eh, de la función potencia, porque el coeficiente de correlación me da el mejor valor posible que podría encontrar. Pero de todas maneras voy a probar los otros. Vamos a colocar una polinomial y me doy cuenta que cuando coloco la polinomial me da la opción de elegir aquí el orden. El orden es el grado de la función. Si coloco 2, estoy pensando en una función polinomial de grado 2, que es lo mismo que una función cuadrática. Si pienso en una de grado 3, estoy pensando en una función cúbica. Si pienso en una 4, una de grado 4 y así sucesivamente. Vamos a trabajar solamente con la de grado 2. Y me doy cuenta que el coeficiente de correlación también es 1. De hecho, yo esperaría que esta fuera la mejor aproximación porque los datos que yo construí
los construí como x al cuadrado, la función f de x, x igual a x al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, cualquiera de estas dos me podría servir. ¿Sí? Va a depender del contexto si yo decido por una o la otra, pero ese contexto es el que me entrega información adicional. En este caso, solamente tengo la información que me está entregando el Excel. Bien. ¿Qué más? Ya, vamos a dejar esa ahí y vamos a generar otra tabla. Vamos a generar otra tabla. Le voy a llamar x2 acá, y2. Y voy a cambiar los valores que tenía para y. ¿Sí? Y en lugar de solamente tener el x cuadrado, ahora mi función va a ser x cuadrado, pero le voy a sumar 5. Es decir, a todos los valores que tenía aquí le voy a sumar un 5. Hay una forma rápida de hacer esto, pero como estamos aprendiendo a trabajar con Excel, los voy a hacer a mano. Entonces, si a cada uno de estos valores que aparecían acá, yo le sumo 1, 5, perdón, voy a tener 6 acá, porque 1 más 5 es 6, 4 más 5 es 9, 9 más 5 es 14, 16 más 5 es 21, 25 más 5 es 30, 36 más 5 es 41, 49 más 5 es 54 y 64 más 5 es 69. ¿Ya? Y nuevamente voy a graficar estos puntos, estos datos. Voy a gráficos de dispersión con marcas y me aparece esta gráfica que aparece acá, que es muy parecida a la anterior porque igual es una función cuadrática, ¿sí? Pero la diferencia es que los valores son distintos. Entonces yo esperaría que la línea de tendencia en este caso fuera distinta. Voy a colocar la información de los ejes, pero no los voy a cambiar en este caso porque ya expliqué cómo hacer eso. Así es que me voy a concentrar solamente en la línea de tendencia. Para agregar la línea de tendencia, entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba con el cursor sobre algún dato cualquiera. Voy a colocar ahora este que está acá, por ejemplo. Hago clic con el derecho y selecciono la opción agregar línea de tendencia. Y me aparecen estas opciones. Antes que decida cuál es la línea de tendencia que voy a utilizar, voy a opciones, presento la ecuación y coloco el coeficiente de correlación para saber si la línea de tendencias es una buena aproximación o no. Y aquí aparece el coeficiente de correlación como 0,95. ¿Sí? Para esta recta que aparece aquí me aparece un coeficiente de correlación de 0,95. Y la función que representa esta línea recta es efectivamente una línea recta, 9x menos 10. ¿Ya? Voy a tipo de gráfico entonces, tipo de línea de tendencia, y voy a probar las distintas líneas de tendencia que aparecen acá. ¿Sí? Voy a probar, por ejemplo, la función potencia que antes tenía un coeficiente de correlación excelente. Y me di cuenta que aquí se echó a perder el coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la función potencia solamente es x elevado a algo, pero no le suma 5 como lo hice yo en este caso. Por lo tanto, este sumarle 5 desajusta un poco los valores de la función potencia. Por lo tanto, ya la línea de tendencias, eh, con línea de tendencias como una potencia, ¿cierto? No me sirve para aproximar los datos que yo tengo. No es un buen coeficiente de correlación. ¿Sí? Voy a ver la exponencial, mejora el coeficiente de correlación porque el coeficiente de correlación antes era 0,91, creo, más o menos, y aquí es 0,99, es bastante bueno. ¿Sí? Pero no es el mejor. De hecho, yo tendería a creer que esta serie de puntos experimentales que aparece aquí como rombos va a crecer más lento que lo que crece esta línea negra que aparece acá. ¿Sí? De hecho, las funciones exponenciales se caracterizan por eso, porque crecen exponencialmente, crecen muy muy rápido. ¿Ya? Vamos a probar ahora entonces la polinomial de grado 2 o cuadrática como la conocen ustedes y me doy cuenta que la función es exactamente igual a la que yo creé. ¿Sí? Esta función que aparece aquí la tira Excel, no la creo yo. La crea Excel de acuerdo a los datos que yo subí. Y me muestra que la línea de tendencias que está utilizando el programa para aproximar esta serie de puntos es en efecto la función x cuadrado más 5, f de x igual x cuadrado más 5.
que es la que yo utilicé para crear los datos que aparecen en la variable y. Y el coeficiente de correlación es perfecto de nuevo, es r cuadrado igual a 1, por lo tanto es una muy buena aproximación. Por lo tanto yo podría quedarme con estos valores que están acá, ¿sí? Aquí yo puedo probar otros valores, la cúbica, ¿sí? La de grado 4, 5, pero es el contexto finalmente el que me dice a mí si yo utilizo una función u otra. En este caso vamos a trabajar solamente con la de grado 2. ¿Ya? ¿Qué es importante acá entonces? Que ustedes eh, creen los gráficos, vayan probando cuál es la línea de tendencias que mejor se aproxima y como solamente tenemos esta información, vamos a escoger la línea de tendencias según el coeficiente de correlación. La que nos dé el mejor coeficiente de correlación va a ser la que vamos a utilizar. Y después vamos a analizar si en realidad esa función o esa línea de tendencias se ajusta a lo que dice la naturaleza o no. Pero primero vamos a trabajar con en función del coeficiente de correlación. ¿Ya? Eso. Les voy a pedir entonces que hagan este gráfico, lo pueden amononar, ustedes le pueden colocar aquí una tablita si es que quieren, para que quede más bonito. Pueden colocar colores si es que quieren, lo que ustedes quieran hacer. Pero lo que me interesa a mí son los datos y las gráficas. ¿Sí? Eso es lo importante en este caso. Bien, por lo tanto, tienen que aparecer los datos de las tablas, tienen que aparecer las tablas necesariamente, y tienen que aparecer, por supuesto, los gráficos con el título, con el nombre de los ejes, con la línea de tendencias, con la ecuación y con el coeficiente de correlación. Entonces ustedes me van a enviar este archivo por Classroom y lo adjuntan. ¿Bien? Eso, si tienen alguna duda, por favor, escriban por correo. No dejen de escribir. Lo dejamos hasta aquí, les dejo un abrazo y que estén muy bien.